Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a otra muestra de este seminario de estudiantes. En esta ocasión tenemos a Alejandro Serra Conde, que va a presentar sobre comportamientos de explosión de ecuaciones parabólicas estocásticas y lineales con ruido independiente del gradiente. Hoy esta darles una pequeña semblanza para que puedan conocerlos. Bienvenido también. Entonces, gracias por venir. Y ya después podemos pasar a la presentación. Es actuario por parte de la Universidad de Anáhuac, México Norte, y estudió la maestría en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Trabajó también 3 años en el Grupo Alta en el área de finanzas corporativas y 5 años en el sector asegurador, tanto en compañías como Metra y GNP. Actualmente se encuentra estudiando el 3er año del programa de doctorado en Ciencias con orientación en Probabilidad y Estadística. Entonces, estamos ansiosos para escucharte. La palabra es tuya. Muchas gracias. Tengo el gusto de conocer a Daniel. A los demás organizadores, muchas gracias por presentar mi plática y a todos ustedes por venir. Se me el viernes y estaba en particular. Les agradezco mucho que hayan venido. Pues bien, el título es larguísimo. En resumen, prácticamente encontrar una solución fuerte de una ecuación diferencial parcial estocástica. ¿Qué vamos a entender por solución fuerte? Vamos a entrar en detalles. Ustedes sabrán que sí, las ecuaciones diferenciales parciales pueden ser problemáticas en términos de qué entiende uno por solución, y si son estocásticas, entonces se añade un poco más de dificultad, un poco técnica. ¿Okay? Voy a empezar con un prólogo, antes de la introducción. Voy a hablar de la ecuación del calor, una ecuación que yo creo que a esta estatura todo el mundo conoce. Tiene una profunda relación con la probabilidad. De hecho, eso fue lo que me acercó a mí en las ecuaciones parciales, cosas de probabilidad, y después uno se da cuenta que estas áreas interactúan, ¿no? Y en la teoría de todos los moles es el análisis funcional. Pues bien, pues consideramos esta ecuación del calor, queremos encontrar una solución fundamental. Solución fundamental se entiende una función que cumple como todas las propiedades físicas elementales que debería de tener una función que modela la propagación del calor. ¿Okay? Con esta solución fundamental uno puede construir soluciones más generales para condiciones iniciales prescritas, para condiciones frontera, etc. Entonces, lo que tiene que cumplir esta función es primero que tiene que ser reversible en el tiempo. ¿En qué sentido? Que si hacemos este pequeño cambio de variable en el tiempo, entonces tiene que satisfacer lo que le llamamos la ecuación adjunta o backward. ¿Okay? Esto va a ser muy relevante más adelante. Es un detallito que parece pequeño, pero va a ser importante. Segundo, dilataciones parabólicas. O sea, nosotros queremos encontrar constantes, de modo que si transformamos el tiempo y el espacio y hacemos una dilatación en toda la función, entonces, ¿qué constantes satisfacen mantener invariantes a estas cantidades? Aquí me equivoqué, debería ir al cuadrado. El x si es un vector, entonces esto me escribe aquí. Esto es importantísimo, está asociado con el coeficiente de difusión del calor. Más adelantito vamos a ver que es muy importante. Y resulta que las únicas transformaciones que satisfacen esto son estas. Nada más para A positivo, se tiene que cumplir esto, y conservación de la masa. Es decir, si el calor se empieza, o una sustancia inclusive se empieza a propagar por algún medio, aunque se empieza a desperdigar por todo, si uno lo vuelve a juntar, tiene que ser exactamente la misma masa todo el tiempo. Porque no puede suceder que de pronto desaparezca. Entonces se tiene que conservar la masa, y para ello pues necesitamos que la integral, fíjense que si esto es masa por unidad de longitud, entonces esta integral lo que representa es masa. Resulta que para que se cumpla esta condición, se tiene que tener que C A a la D, ¿no? Pues bien, buscamos funciones que tengan esta forma, ¿no? Que conserven masa, que sean invariantes bajo dilataciones parabólicas. Entonces, si uno inserta esta función en la ecuación del calor, te pones a hacer cuentas, que hay una ecuación diferencial ordinaria, que con cierta pericia uno puede resolver, y queda esta función de aquí, ¿no? Aquí lo que inmediatamente uno detecta
es que esta es la función de densidad de una distribución normal. Entonces, ¿cómo es posible que un fenómeno aparentemente determinista emana algo sin que con probabilidad? Entonces, eso es muy notable, ¿no? Luego, si queremos una solución con una condición inicial dada, que sea una función al menos C2, entonces esa solución pues, es la convolución de esta solución fundamental con la condición inicial. Aquí notemos que eso mismo lo podemos describir como la esperanza de la condición inicial, una función que voy a llamar DT, dado que DT, esta de aquí es un proceso de Wiener o un movimiento browniano. Entonces viene la primera conexión con la probabilidad. Resulta que si yo quiero encontrar la solución de ese problema de propagación de calor, entonces tengo que ver cómo se mueve este proceso de Wiener en la condición inicial, dado que es de 0, que comienza en X. Y ya se da cuenta que saco todos los promedios. Siento que es una solución. Ahora queremos ver una ecuación del calor que tenga un término de transporte. Que verán que el verdadero problema que queremos resolver es uno que tiene un término de transporte, un gradiente que está perturbado por un movimiento rápido. Entonces, supongamos que tenemos una partícula que comienza en 0, eso es en R, se va a mover en la recta, y se mueve con probabilidad P a la derecha y probabilidad Q, que es 1 menos P, a la izquierda. Vamos a meterlo como P distinto de un medio. Si P es igual a un medio, entonces queda la ecuación del calor. ¿Okay? Pero queremos que contenga un término extra. Entonces, si denotamos por P de xt la probabilidad de que la partícula se encuentre en X al tiempo T, pues uno puede deducir esta ecuación en diferencias. Fíjense que si este es X, y esto es X más delta X, delta X, o la partícula da saltos de tamaño delta X en intervalos de tiempo delta T. Si necesitamos que la partícula al tiempo T más delta T esté aquí, entonces antes debió haber estado acá, ¿no? En el tiempo T. O la otra posibilidad es que haya estado acá. Esos saltos pues, los da con sus respectivas probabilidades, ¿no? Entonces, para eso es básicamente el teorema de Bayes, una fórmula probable. Y sujeto a esta condición inicial, que es una delta de Kronecker. Bien, uno puede hacer, con esa condición inicial, uno puede hacer las cuentas, deducir una expresión explícita para P, pero eso no queremos. Queremos saber la dinámica que emerge de ahí. No la función como tal, no, por el momento no nos interesa, sino que la dinámica que nace de ahí. Y pues la vieja confiable es utilizar Taylor, ¿no? Suponer que la función es suave, que tiene al menos una derivada en el tiempo y 2 derivadas en el espacio, y ponemos aproximaciones de Taylor. Por ejemplo, esta es para el tiempo, y estas son las 2 que salen para el espacio, ¿no? Uno inserta esas aproximaciones de Taylor aquí, y te pones a hacer cuentas, ¿no? Arreglas los términos y queda esta nueva ecuación. Piense que aquí ya aparece el operador laplaciano, ¿no? Que en caso de R, pues, las derivas parciales. Aquí aparece la primera derivada parcial de P. Fíjense que si Q es igual a P, es decir, son iguales a un medio, este término desaparece. Y cuando hacemos delta X y delta T tender a 0, pues aquí queda laplaciano en una dimensión y aquí queda la derivada parcial. Pero vamos a suponer que Q es distinto que P. Aquí viene algo delicado. Uno no puede simplemente tomar los límites. Tiene que cumplir una condición de proporcionalidad que se puede interpretar físicamente. Primero, hay que suponer que hay cierta simetría local con respecto al punto que está aquí. O sea, es decir, sí, va a dar saltos de tamaño delta X con probabilidad P
pero más o menos se tiene que mantener cercano al un medio, tanto por izquierda como por derecha. ¿Qué tan cercano? Pues dependiendo de una constante beta. Y segundo, esta cantidad de aquí, que se acuerdan que es la que es invariante bajo dilataciones parabólicas, al momento que delta X y delta T tienden a cero, se tienen que mantener más o menos constantes. ¿Ok? Eso se puede presentar bien, o sea, esto lo hablando muy al aire, esto se puede formalizar, pero más o menos la idea es esa, ¿no? Entonces, esta cantidad de aquí, que es la que aparecía acá, uno multiplica por delta X entre delta T. Entonces, esta cantidad de aquí tiende a 2 veces D por beta, definimos la constante B, y ahora sí, tomando los límites, queda esta ecuación diferencial parcial en X y en T. Digo, nada nos detiene en replicar este mismo comportamiento en varias dimensiones, ¿no? O sea, en R2, pues vas a tener 4 direcciones. Y supones, de nuevo, que se cumplen las mismas condiciones de proporcionalidad en cada una de las direcciones, y defines otra vez unas constantes de IJ y un vector BI. Haces las mismas cuentas y queda esta ecuación. Podemos poner una condición inicial, se dan cuenta. Así como nosotros obtuvimos una solución fundamental para la ecuación del calor, uno también puede obtener una solución fundamental para una ecuación de diferencias. Entonces, cambiando la condición inicial, simplemente haces una convolución, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial parcial es muy fácil de resolver. Podemos generalizarlo un poquito más y suponer que los coeficientes dependen del tiempo. Es un procedimiento muy similar. Y resulta que por medio de una sucesión de transformaciones podemos reducir este mismo problema en el problema original de Cauchy para la ecuación del calor. ¿Qué transformaciones? Pues estas. Por ejemplo, si yo me quiero deshacer de este término de aquí, pues basta con que ponga C mayúscula de T como la integral y defino una nueva función W como está aquí. Insertas esa nueva función en la ecuación anterior y te queda esta nueva ecuación para W. Si me quiero deshacer del término de transporte, pues entonces defino B mayúscula de esa forma. Es un vector, simplemente son las integrales de las entradas, y entonces vuelvo a insertar esa función h y hago las cuentas. Ahí entra la regla de la cadena, que todos conocemos. ¿Okay? Eso va a ser muy importante después. Luego, para quitar el coeficiente que aparece junto al laplaciano, pues ahí sí necesito suponer un poquito más. Necesito que esta función sea mayor siempre que una constante estrictamente positiva. Y si asumo que también es continua, entonces eso me garantiza que la A tiene una inversa. También funciona con una salud inversa, pero normalmente así lo vemos. Hacemos esta transformación y lo reducimos a otra vez un problema del calor. Muy sencillo. Sustituyo en mi solución general del calor, me queda esta cosa aquí. ¿Qué pasa si de repente se me ocurre suponer que esta función de aquí es un proceso estocástico? ¿Va a funcionar todo lo que hice? La respuesta rotunda es no. De entrada, porque la que va a fallar primero es esta de aquí. Porque yo necesito la regla de la cadena, necesito derivar esto que está aquí adentro. Entonces, si yo pongo un proceso estocástico, un ruido blanco, esto se va a convertir en un movimiento browniano, y como todos sabemos, el movimiento browniano no es diferenciable en ninguna parte. Entonces, ya no voy a poder hacer lo que pretendía, ¿no? Pero fíjense que si yo les aviento esta expresión así nomás, esto está bien definido. Porque el movimiento browniano no es diferenciable, pero es continuo en todas partes. Entonces esta integral no tiene ningún problema. Yo podría definir entonces la solución de un problema estocástico así nomás aventándole esto así. A veces la respuesta es no.
Bueno, yo cuando se lo dije a mi asesora, pues obviamente se abrió, ¿no? No, pues bueno, pero ahí está la idea de todo esto, que sí vamos a poder hacer ese tipo de transformaciones, pero con las herramientas matemáticas adecuadas. Es decir, en lugar de usar la regla de la cadena, pues, la regla de Ito. Vamos a tener que aproximar. El operador laplaciano, por ejemplo, no es un operador notable, pero lo podemos aproximar con su aproximación de Yoshida. Entonces empiezan a entrar herramientas fuertes de análisis funcional y de cálculo estocástico que sí nos va a permitir, bajo ciertas condiciones, hacer lo mismo que hicimos, ¿no? Incluso en dominios acotados. Okay. Entonces, para allá vamos. Primero, vamos a fijarnos en este problema. Fíjense que este problema tiene un montón de tiempo que se estudió, surgió en el contexto de combustiones, explícitamente de explosiones, donde uno se pregunta si se da una propagación de calor, pero con una función G que alimenta de masa, digamos, si es alguna sustancia, la dinámica, y si además se está moviendo en un dominio acotado, con una condición inicial dada, pues Murakami demostró que si esta función G es decreciente, es decir, si se está alimentando de temperatura o de masa a un tiempo constante, pero que esa forma de estar alimentando va decreciendo, entonces, bajo ciertas condiciones de suavidad sobre F y sobre la frontera de D, entonces es un problema bien planteado. O sea, la solución es única, perdón, existe, es única y además hay una dependencia continua con respecto a la condición inicial. Piensan entonces ya todo el mundo, no, pues ya se resolvió, ¿no? Pues no, porque lo que quieren modelar es combustión. O sea, necesitamos que exista la solución y que en algún momento explote. ¿Okay? La pregunta es, pues, ¿qué condiciones tiene que haber en G, en F y en el dominio? Un tiempo de explosión es esto, lo que uno se imagina, simplemente un tiempo en el que la función crece indefinidamente. Uno se vería tentado a decir, pues, ¿qué tal si, o sea, ¿por qué tiene que ser el supremo sobre todos los X que están en el dominio? Pues se puede probar que una vez que explota en cualquier punto del dominio. Entonces, por eso basta comprobar que existe en el supremo. Bien. Fujita probó o dio condiciones suficientes para que se dé precisamente la explosión. Él lo pensó de la siguiente forma. Dijo, a ver, si el laplaciano mide la propagación de algo, pues entonces el negativo del laplaciano, pues como que mide la concentración de las cosas, ¿no? Donde se concentran más, en donde se concentran más las cosas es donde es más plausible que exista una explosión, ¿no? Entonces, planteó el siguiente problema. Es un problema de Helmholtz, no de Laplace. Sería de Laplace si esto estuviera igualado a cero, pero es un problema de Helmholtz. Y, por supuesto, esos eigenvalores pues, dependen del dominio, ¿no? En algunos casos es trivial, ¿no? Un en R es muy fácil, cosenos y cosenos. Los eigenvalores terminan siendo múltiplos pares de pi, cosas así. Si uno quiere resolver ese problema en un disco unitario, pues entonces ya se complica un tanto más, ¿no? Las soluciones son funciones de Bessel, los eigenvalores son los ceros de esas mismas funciones de Bessel, y así sucesivamente, conforme crece la dimensión, se empieza a convertir en un problema difícil. Pero se puede probar que bajo condiciones de regularidad en D, se me olvidó ponerlo, D tiene que ser un dominio C1 alfa. Eso significa que entrada, que no tenga agujeros, que si yo trazo una bola aquí y me fijo en esta curva, tiene que ser diferenciable. Más aún, su gradiente tiene que ser Lipschitz. Bajo esas condiciones, entonces ese problema siempre tiene solución. Se puede probar más aún que el valor más grande es estrictamente positivo y que la eigenfunción asociada también es estrictamente positiva. De hecho, esa misma eigenfunción se puede poner en función del grupo del calor
que define el kernel de calor. Entonces resulta que siempre es positivo. Ok, entonces él supuso que G es localmente Lipschitz. ¿Esto para qué es? Para que al menos localmente sí exista la solución. Lo que él busca es que exista y que en algún momento explote. Entonces, para ello supone que la función G siempre es positiva, que 1 sobre G es integrable. Eso significa que, pues, intuitivamente, pues, que la función crece, en algún momento crece rápido, ¿no? Y en ese momento en el que crece demasiado rápido es donde se tiene que dar la explosión, y además que G es convexa. Eso por cuestiones técnicas tiene que haber un máximo. Y con eso fue suficiente para demostrar que existe el tiempo de explosión. Ahora vamos a ver una versión estocástica del mismo problema. Si yo quito esto de aquí, pues me queda la misma ecuación, ¿no? La anterior. Pero fíjense que aquí aparece un ruido aditivo. Esto hay que interpretarlo de la forma adecuada, justo como las ecuaciones diferenciales estocásticas. Eso es, cuando uno escribe, por ejemplo, X igual a B, P es un sigma de WS, esto se llama ecuación diferencial estocástica. Es completo uso de notación. Lo que uno debe de escribir realmente es esto. Esto sí ya tiene sentido. Que la integral de I2 está bien construido y bajo condiciones adecuadas de sigma, sobre todo. Esta integral sí no existe, ¿no? Esto se tiene que interpretar de la misma forma. Es un poco más delicado. Ustedes recordarán que las ecuaciones diferenciales parciales son sistemas dinámicos infinito-dimensionales. Porque esto lo podría escribir como una ecuación integral también, en t, pero x queda bailando ahí. Entonces, realmente esto no es una ecuación integral, sino que es un sistema dinámico infinito dimensional, más aún es un campo aleatorio. Y las cosas ahí se pueden poner complicadas, sobre todo por lo que uno entiende por solución. O sea, en las CDPs deterministas, ¿qué tipos de soluciones probablemente tenemos? Soluciones débiles, ¿no? Espacio de sobre, soluciones con grupos, que podemos solucionar, están las soluciones viscosas. Acá también va a haber el mismo concepto. Lo que vamos a entender por solución fuerte va a ser una solución trayectorial. ¿Ok? Eso voy a entrar más a detalle después. Bien, Minberla y Dotzi demostraron que si esta función G también es localmente Lipschitz, y si es más grande que un término polinomial para una C mayúscula, y si este momento browniano está definido en cierto espacio de probabilidad, lo que uno normalmente hace es elegir el espacio canónico, ¿no? El de las funciones continuas que comienzan en cero. Y si además f es de clase C2, pues aquí también se va a dar una explosión bajo el análisis adecuado. Primero, hay que ver qué es una solución débil, ¿no? También le llaman solución variacional. Es una formulación integral de la misma ecuación, ¿no? Tú tomas una función test y literalmente integras por partes. O sea, no voy a entrar tantos detalles de los pasos de software. Es simplemente integrar por partes. ¿Sí? Luego viene la solución MAIF. Esta está en términos del semigrupo. Este de aquí es el semigrupo de calor. Esta satisface un semigrupo. Es que S de T puesto con S de S. CC. Esto para los que han estudiado procesos de Markov les hace mucho sentido. También tiene que ver con sistemas dinámicos, es una propiedad de flujo. Esto lo vamos a explotar demasiado. Vamos a ver lo que son los flujos estocásticos, porque así como una EDP parabólica, su solución está en términos de un semigrupo,
es una EDP estocástica parabólica, su solución también un semigrupo, pero un semigrupo aleatorio, que va a ser parecido a lo que aparece. Para resolver el problema anterior, lo que hacen es un cambio de variables. ¿Se acuerdan que para eliminar el término lineal que me aparecía ahí, se definía algo así como e a la menos la integral de algo, ¿no? Es como un factor integral. Pues acá también la diferencia es en que aquí aparece un proceso de Wiener, ¿no? Un movimiento browniano. Si uno hace ese cambio de variable y utiliza la regla de Ito, o sea, nuestra regla estocástica para la regla de la cadena, queda esta ecuación. Esta ecuación se ve más fea, ¿no? O sea, parece que uno no ganó nada, pero realmente ganaste muchísimo, porque se dan cuenta que aquí aparecía una integral estocástica. Acá ya no. Entonces pasé de una ecuación integral a una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial aleatoria. ¿No? Ya, son dos cosas distintas. O sea, ya no aparece una integral estocástica, pero a cambio me aparecieron coeficientes aleatorios. Es bien conocida la teoría de procesos estocásticos, que dado un proceso que cumple las condiciones de Kolmogorov-Hölder continuidad, entonces siempre puedo extraer una versión indistinguible de ese mismo proceso que sea continuo en todas partes. Pues nos elegimos ese espacio canónico. Y aquí es donde entra lo problemático de si las soluciones son únicas o no son únicas. Acá es más complicado, porque todo este tiempo este movimiento browniano vivía en un cierto espacio de probabilidad, ¿no? Pero para que yo pueda resolver esta ecuación, tengo que cambiar a otro espacio de probabilidad. Entonces ya perdí unicidad. Pero voy a ganar el poder analizar la ecuación. Entonces, para analizarla, lo que se hace es definir una nueva función, que lo voy a llamar W. Solamente depende de qué. Y es simplemente integrar sobre todo el dominio esta función de x. Esta nueva función va a satisfacer, utilizando la convexidad de la función g y ciertas propiedades del operador laplaciano, como salto adjunto, cosas así, va a quedar una ecuación diferente, una desigualdad diferencial. Es decir, vamos a poder relacionar esta W con otra función que se puede resolver explícitamente, que va a ser muy fácil deducir quién es su tiempo de explosión. Fíjense que si yo encuentro una función que siempre se encuentra por debajo de esta W, si esta función explota, es decir, tiene un tiempo en el que crece indefinidamente, pues en automático esto también, ¿no? Más aún, cualquier tiempo de explosión de esta es una cota superior a esta. Como se puede resolver explícitamente, pues ahí aparece una expresión donde uno define el tiempo de explosión como la primera vez que sucede esto. Este funcional de aquí es extremadamente difícil de analizar, pero pasa algo bien chistoso. Resulta que un actuario escandinavo se dedicaba a analizar esas cuestiones de pensiones y de seguros, ¿no? Se dio cuenta que podía encontrar la distribución de probabilidad de esa cosa, ¿no? Con eso ya se pueden calcular probabilidades de explosión. La conexión con finanzas, miren algo así, ustedes se acuerdan que para lo que ya tienes un capital alto, digamos, y tú quieres saber cuánto tienes que invertir cierto tiempo para acumular este capital, tú lo tienes que multiplicar por una exponencial integral, una cierta tasa de interés, ¿no?
Si yo quiero ganar una cantidad A cierto tiempo T, entonces la tengo que tener a valor presente por la tasa de interés. Pero como en el mundo real de las finanzas estas tasas de interés no son deterministas, son procesos estocásticos, son como estos. Entonces, este cuate está calculando costos de pensiones y entonces tuvo que calcular la distribución de probabilidad de ese funcionario. Entonces, el cuate que lo hizo yo, junto con otro que se llama Fres. Estos mismos autores demuestran que si la condición inicial satisface esta condición técnica, entonces se puede encontrar una solución global. Una solución global que además está acotada por esta cantidad. La idea no es muy complicada. Uno define un funcional de este estilo, demuestra que existe, es muy similar al procedimiento de Picard-Lindelof para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Es un esquema de aproximación, se construye una sucesión decreciente, perdón, una sucesión monótona, no necesariamente decreciente, que converge a algo. Ese algo vive en un espacio de Banach, que no es más que una extensión del espacio original, donde se le pegaron todos los límites. Se demuestra que, además de converger, es una isometría, entonces a lo que converge, si es una sucesión de Cauchy, a eso es a lo que, como la defines como el límite, y satisface el espacio, ¿no? Es un esquema de aproximación. No sé si recuerdan que para Picard-Lindelof necesitas ciertas condiciones de contracción, ¿no? De Lipschitz con respecto a los coeficientes. Para eso es este de aquí, para generar una contracción y garantizar que las cosas convergen. Para analizar el comportamiento, también nosotros lo vamos a usar, son las cotas de ultracontractividad. Es un nombre bien dramático, para una desigualdad nada más, que increíblemente es muy difícil probar estas cotas. Estos cuates demostraron que para dar una estimación del comportamiento del kernel de calor, basta con conocer los primeros dos ejemplos. Los demás álgebras son completamente irrelevantes. O sea, lo que realmente rige la dinámica del calor son los primeros dos. Por supuesto, siempre y cuando conozcas la eigenfunción asociada, ¿no? Que ni siquiera hay que conocer las dos eigenfunciones, nada más basta con la primera. La otra ya ni siquiera la tienes que calcular. Este es el último resultado que ellos obtuvieron, que tiene que ver cómo acotas este funcional, ¿no? El que nos dice, si tú conoces la distribución de probabilidad de este funcional, entonces realmente puedes decir cuándo explota. Puedes dar cotas superiores o inferiores. Y una forma de controlar el crecimiento de este funcional pues es con esto de aquí y con las cotas de ultracontractividad para la ecuación del calor. Aquí lo más fuerte y difícil de verificar es que la condición inicial satisfaga esto. O sea, que se mantenga siempre por debajo del semigrupo actuando sobre la primera función. Lo que yo estoy investigando con mi asesora, nos quedó algo así también. Están que este semigrupo de aquí es aleatorio. Y cuando lo consultamos con alguien, nos dijo, bueno, pues parece que su demostración es correcta, se ve todo bien, ¿sí? Pero realmente con eso una función de las claves, ¿no? O sea, porque recuerden que en matemáticas uno puede pedir un montón de cosas que sea convexa y diferencial. Y esto implica esto y ya queda demostrado, ¿no? La pregunta es, ¿puedes encontrar una función que satisfaga todo lo que pides? Y nos tardamos 2 meses en encontrar, pero sin encontrarlos. Se hace un análisis similar, un problema parecido, pero en lugar de tener un movimiento browniano, tenemos un movimiento browniano fraccionario. Muy sensible con respecto al parámetro de Hurst. Ustedes recordarán que si el parámetro de Hurst es menor que un medio, es un número que bastante serio. Este tipo de integral estocástica es un integral de Wick, que son extremadamente difíciles de integrar. Por eso se supone que es mayor que un medio, que es una integral de Young. La integral de Young es una
Es como una generalización estocástica de una integral de Riemann-Stieltjes, ¿no? En términos de procesos estocásticos. Entonces aquí ya no voy a entrar tanto en detalle. Aquí nada más que, en lugar de tener laplaciano, se pone una potencia fraccionaria del laplaciano. Las potencias fraccionarias del laplaciano están asociadas a los procesos de vías estables. ¿Por qué se escoge de esa forma? Porque para poder saber si la ecuación explota o no explota, tiene que haber cierta como competencia entre el parámetro de Hurst y este alfa. Este alfa, entre más pequeño sea, significa que la difusión es más rápida. ¿Okay? Para alfa igual a 1, pues que es laplaciano, ¿no? Que se va moviendo a una tasa o se propaga a un ritmo d, ¿no? La constante. Si alfa es muy chiquito, pues entonces esa propagación, esa difusión se da rápido. Si alfa es muy grande, entonces la difusión es más lenta. Eso compite con el parámetro de Hurst y determina qué tan rápido o no va a explotar la ecuación. Se hace lo mismo, el mismo cambio de variable, nada más que acá no va a haber regla de Ito. De hecho, el momento browniano fraccional tiene su propia regla de Ito, que incluso es un poquito más sencilla. Se deduce otra vez una ecuación diferencial parcial aleatoria, es decir, tampoco tiene un término de estocástico, se hace el mismo análisis y se encuentra que una cota superior para el tiempo de explosión es este aquí. Aparece el mismo tipo de funcional que tenemos al pasado, pero analizar el comportamiento de ese funcional es mucho más complicado. Se necesita la ley del logaritmo iterado, hacer un montón de cosas. Aquí lo relevante es que la primera vez que este funcional está por encima de esta constante es cuando explota. Pero vean que aquí aparecen todos los elementos que influyen en la explosión, ¿no? El coeficiente del término polinomial, el alfa, la rapidez con la que se propaga la difusión, y también tiene que aparecer el parámetro h, que no aparece. Sí. Aparece de forma indirecta acá, ¿no? La dinámica que rige funcional. El problema que estoy trabajando con Ekaterina es este. Fíjense que ya en lugar de tener un ruido blanco aditivo, tengo un ruido blanco multiplicativo. Está afectando el gradiente. Entonces, tenemos la propagación que se da gracias al laplaciano. ¿Y qué hace el término del gradiente? El gradiente, aquí realmente es una derivada direccional, ¿no? Pero en este caso es una derivada direccional aleatoria. O sea, se empieza a propagar la masa y el gradiente dice hacia qué dirección se va a estar moviendo. El asunto está en que esta dirección va a ser aleatoria. Surge la pregunta, ¿eso ayuda a que explote la ecuación? ¿O lo evita? ¿O lo retrasa? ¿O de plano hace que no tenga solución? Pues afortunadamente resulta que sí hay un fenómeno de regularización. O sea, si yo en lugar de tener un ruido estocástico tuviera una función ahí continua cualquiera, bajo ciertas condiciones explota más rápido que el problema estocástico. Tiene que ver con las condiciones iniciales y la suavidad del dominio, pero resulta que lo regulariza. El trabajo lo sometimos increíblemente a un journal que es deterministas de análisis matemático y de aplicaciones. Ni siquiera es un journal de probabilidad y procesos estocásticos. Porque resulta que sí puedes regularizar problemas deterministas poniendo ruidos estocásticos. Con lo cual la intuición te dice que no debería ser así, ¿no? O sea, si yo le pongo ruido a algo, en lugar de hacerlo más sencillo, lo debería hacer más, perdón, en lugar de hacerlo más fácil, pues parece que lo complicas, pero no, increíblemente no. Primero, para poder analizar este problema, nos vamos a la parte lineal, es decir, vamos a ignorar este término de aquí. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo este de aquí, me da el semigrupo. Y para poder analizar tiempos de explosión, necesito el semigrupo. Entonces, me voy al caso más sencillo, donde todos los coeficientes son constantes.
¿Por qué se escogen de esta forma? Esto se tiene que cumplir una condición que llaman de coercitividad o de parabolicidad. Tiene que ver con que el operador diferencial ahí asociado no se haga singular. En términos físicos es más como que no se dé una difusión instantánea. En el mundo real eso no pasa. Cuando la materia se difunde en un medio, no se difunde de manera en cero, ¿no? O sea, en T igual a cero no se puede difundir. Tarda un tiempo, ¿no? Depende del material y cosas así, pero debe de tardar un tiempo. Entonces, se escogen estas constantes de esta manera, de modo que se cumpla esa condición de parabolicidad. Y vamos a buscar una solución MAE bajo el supuesto de que la condición inicial es el infinito. Ese es el primer tropezo. O sea, nosotros queríamos resolverlo en términos un poco más generales, pedirle lo menos que se pueda a la función U, pero nos vimos en la necesidad de pedir que sea al menos el infinito, ¿no? Es decir, que está acotada. Okay. Pues bien, planteamos este teorema. Suponemos que esta U es el infinito. Tomamos un espacio canónico, es el espacio de funciones continuas que se anulan en cero, es el espacio de Wiener canónico. Todas las trayectorias del movimiento browniano están ahí contenidas. Sus filtraciones son generadas a partir de ese espacio canónico. Y resulta que la solución MAE está dada por esta expresión de aquí. ¿Se dan cuenta la similitud con este? Se parece, ¿no? Vamos que aquí aparece esta exponencial que está asociada a este de aquí, es el término lineal. Pero acá apareció nada más un movimiento browniano. Acá aparecen dos. Esta esperanza de aquí le pongo una tilde, porque significa que estoy tomando la esperanza con respecto a esa medida y con respecto a este espacio de probabilidad. Pero ¿se dan cuenta que este de aquí quedó libre? Eso es lo que lo hace aleatorio. Eso es lo que lo convierte en un campo aleatorio, de hecho. Si yo tomara la esperanza con respecto al espacio producto, eso elimina la aleatoriedad de los dos procesos de Wiener que aparecen ahí y queda una función determinista que tiene que ser solución de una ecuación diferencial parcial. Pero como este proceso quedó libre, pues entonces esto es aleatorio. Estos de acá son los procesos reversos, que no son en ley tienen la misma distribución que un proceso de Wiener. Recuerden que el proceso de Wiener, en un momento browniano, tiene incrementos independientes, ¿no? Y sus, sí, por ejemplo, W en términos S, ley, es lo mismo que UTF, S. En particular, esto se distribuye como una normal, 0 términos S. Si hago lo mismo en estos de aquí, se dan cuenta que la P se va a cancelar, ¿no? Y entonces este tiene una ley browniana en R, y este también. O sea, en ley son iguales. Pero aquí lo más importante es que son procesos estocásticos, pero que no viven en los mismos espacios de probabilidad. Eso es muy importante. Uno vive en cierto espacio canónico, independiente del espacio canónico del otro. ¿Por qué es importante eso? Porque en algún momento vamos a hacer una cosa que se llama la regla de Ito-Wenzel, es una generalización de la regla de Ito. Y resulta que si estos procesos estocásticos interactúan de alguna forma en el mismo espacio de probabilidad, entonces ya uno no puede garantizar que hay una solución. ¿Okay? Entonces por eso necesitamos que vivan en espacios de probabilidad completamente separados. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok. Yo quería dar un bosquejo de la demostración, o sea, muy rápido, nada más hablar generalidades del tipo de herramientas de matemáticas que necesitamos aquí. Necesitamos espacios de interpolación. Es un tema interesantísimo, yo no sabía que existían. Si algo de ustedes les gusta este análisis de grupos y el general infinitesimal asociado a un semigrupo, recordarán que encontrar el dominio de un general infinitesimal es un problema, es algo muy, muy difícil. Los espacios de interpolación te permiten encontrar los dominios. De hecho, es como un barrido sobre todo el dominio.
para poder construir soluciones de EDPs estocásticas es necesario conocer como todos los posibles niveles de dominio de un género diferencial. ¿No? Es algo bastante complicado que yo no lo entiendo, yo no lo sé, pero sí, para quien esté interesado, busquen el nombre de Lunardin. Lunardin es una matemática alemana que tiene como 3 libros de espacio de interpolación, ¿no? O sea, preciosa. Entonces necesitan un espacio de interpolación y uno de los otros más importantes que usamos es el de D'Aprato. Él prácticamente resolvió este problema, pero bajo un supuesto fuerte. Este operador de aquí se ha acotado. El nuestro no es acotado, es una Laplaciano. Entonces no podemos usarlo directamente. Lo que hicimos entonces es una aproximación de Yoshida. El operador laplaciano en un dominio acotado simplemente conexo es un operador analítico. Más aún, contiene un rayo que contiene a todos los números reales positivos. Eso es suficiente para usar el teorema de Hill-Yoshida y garantizar que lo puedes aproximar. Más aún, este de aquí es el resolvente del laplaciano. Más aún, si yo tengo esa aproximación de Yoshida y me tomo el exponencial delta n, su aproximación, esto converge uniformemente para t en intervalos cerrados. ¿Tiene sentido tomar exponenciales de operadores de este tipo? Sí. Se puede probar que viven en el espacio de Banach. Entonces ahí puedes definir lo que es convergencia. Entonces, hacemos esa aproximación, definimos estos nuevos procesos que van a ser un cambio de medida, vamos a determinar el examen. ¿Para qué? Lo que les decía es que uno vive en un espacio canónico y otro vive en otro. Para evitar que se crucen, hay que hacer un cambio de medida, ¿no? Para que los dos espacios, digamos, se mantengan separados. Entonces ahí entra el teorema de Girsano. Se construye esta sucesión en términos de la aproximación de Yoshida. Se usa el resultado de D'Aprato, porque estos operadores ya son acotados, ¿no? Se usa la regla de Ito para espacios de Hilbert. Recordamos que estos procesos, o sea, que esto ya no puse muy importante. Esto de aquí entra dentro del dominio de los problemas de evolución de Tanari. Resulta que una ecuación diferencial parcial la puedes ver, en lugar de tomarlo como una función que depende de dos variables, supones que viven en un espacio de Hilbert adecuado y replanteas el mismo problema, pero no en derivadas parciales, sino en términos de operadores diferenciales, y estos son como sistemas dinámicos. ¿Okay? Bien. Usamos la regla de Ito para espacios de Hilbert. Quitamos la lateralidad tomando esperanza. Fíjense que si yo tomo esperanza de todo esto, todo lo que contenga procesos de Wiener se hacen cero, pues esperanza es cero. Y entonces me queda esta ecuación, pero esta es una ecuación diferencial parcial común, que puedo usar la teoría, lo mismo que expliqué al inicio, puedo empezar a hacer mis cambios de variables, lo puedo hacer perfectamente, porque ya queda en términos de un laplaciano normalito, aquí quedan las derivadas parciales. Es precisamente. Bueno, lo único que cambia es que en lugar de tener condiciones iniciales, tiene condiciones finales, ¿okay? Hasta el final del intervalo. Pero se acuerdan que al inicio mencioné que había una regresión en el tiempo, ¿no? Y la regresión en el tiempo lo que hace es resolver una ecuación backward. Pero si quiero resolver la ecuación forward, pues nada más cambiar la galería. Entonces, estas mismas ecuaciones diferenciales parciales se pueden resolver utilizando una ecuación diferencial estocástica asociada, es una difusión de Ito, en donde escogemos un espacio canónico en el que viva ahí. Estas ecuaciones son súper sencillas, se pueden resolver a mano porque todos los coeficientes son constantes. Las soluciones tienen representación de Feynman-Kax, que es esta, prácticamente, ¿no?
Aquí la indicadora es nada más para garantizar que no se salga. Este tiempo de paro es la primera vez que el proceso se sale del conjunto. Por eso necesitamos que la indicadora, que no se salga antes del tiempo adecuado, ¿no? Como les decía, esto se puede resolver explícitamente. O sea, yo ya tengo una solución para la ecuación diferencial, que es esta, pero ya necesito saber quién es Z. Z satisface esta dinámica, que es una difusión de Ito, que se puede resolver explícitamente. Basta con integrar, quedan los procesos reversos. Ese rato, con este cambio de medida. Utilizamos el teorema de Guisano, ¿no? Para garantizar que este proceso, el que satisface la ecuación Z, pues bajo ese cambio de medida también tiene una ley browniana. Y utilizamos el hecho muy básico de que la combinación lineal de procesos de Wiener vuelve a ser un proceso de Wiener. Un movimiento browniano estándar. Y entonces, como estamos tomando esperanzas, realmente no importa, lo único que importa es que tengan la misma ley, ¿no? Entonces, como Z y Q tienen la misma ley, o tomar esperanzas, y esto de aquí es un argumento como de densidad, tiene que ver con Hahn-Banach. ¿Qué es el teorema de Hahn-Banach? Es que si resulta que X, Y, es igual a 0, toda X, es un espacio de Hilbert. Si esto es 0 siempre, entonces, y este de aquí es denso en el espacio, entonces implica que Y es 0, ¿no? Estamos haciendo lo mismo y nada más que nuestro producto interno es esperanza, ¿no? Pues bien, hacemos ese argumento y resulta que la función U, recuerda que esta de aquí es la esperanza, ¿no? Entonces utilizamos Hahn-Banach y resulta que la función U sin la barra pues tiene que ser igual a esto, que es precisamente nuestra solución mágica. Es uno de los primeros resultados que obtuvimos. Y, híjole, yo creo que no va a dar tiempo de ver esto. ¿Cuánto? 5 minutos. 5 minutos. ¿Se acuerdan que nosotros necesitamos hacer un cambio de variable, ¿no? Para quitar el término de transporte. Sí se puede, pero es difícil. Lo que se tiene que hacer es utilizar el método de características. Entonces recordarán de la teoría usual de las ecuaciones diferenciales parciales. El método de características son curvas, las integrables, en las que una E de P, grosso modo, se comporta como una ecuación diferencial ordinaria en ciertas direcciones. Acá necesitamos el análogo estocástico. El problema más grande es que en sistemas dinámicos tú puedes garantizar que con la propiedad de flujo tú puedes encontrar una inversa de ese mapeo, pero estos mapeos son estocásticos. Para demostrar que estos flujos, en el caso determinista, tienen inversa, utilizas el teorema de la función inversa, el teorema de la función implícita, que dice que si existe la derivada, entonces de forma local puedes invertir la función. Pero o sea, aquí, ¿cuáles derivadas son procesos estocásticos? No puedes derivarlos, ¿no? Entonces, pero existe una versión estocástica, ¿ok? Entonces, las características se definen de esta forma. Unita, el último alumno de Ito, las definió de esta forma. Lo que estaba haciendo era resolver problemas de transporte en términos de la integral de Stratonovich. Bajo ciertos ajustes, otros autores las generalizaron. Estos mapeos están en términos de la derivada de Freche. La derivada de Freche no es más que una matriz cuyas columnas son estos gradientes. Entrada por entrada se ven de esta forma, ¿no? Son simplemente difusiones de Ito también. Se puede demostrar que tienen mapeos inversos con probabilidad 1.
se prueba que estos mapeos inversos satisfacen también una difusión de Ito. Estas cosas son bastante difíciles de probar, muy técnicas, pero afortunadamente con Ita son solito. Y luego viene resulta que si nuestra ecuación diferencial parcial satisface un diferencial de este tipo, ¿no? Es un campo aleatorio. La regla de Ito usual nos dice que si yo quiero encontrar el diferencial estocástico de la composición de una función determinista con un proceso, la fórmula de Ito me permite hacer una regla de la cadena más un término de propagación cuadrática. ¿Okay? El problema está en que nosotros, cuando analicemos una ADP estocástica, no tenemos la composición de un proceso con una función determinista. Tenemos un proceso compuesto con un campo aleatorio. Este campo aleatorio tiene su propio diferencial estocástico. Existe la posibilidad de que el diferencial estocástico asociado a esta difusión interactúe con el diferencial estocástico de este campo aleatorio. Ese es un problema, entonces la regla de Ito no va a funcionar. Pues hubo a quien se le ocurrió una generalización que cumple con estas condiciones. Y es una fórmula de este estilo. La fórmula de Ito usual llega hasta aquí. Esta es la fórmula de Ito normal. Cuando yo compongo una función determinista con un proceso, hasta aquí llega la fórmula de Ito. Si yo compongo un campo aleatorio con un proceso estocástico, surgen estos dos términos más, que tienen que ver con la covariación cuadrática de los dos procesos que están interactuando. Para poder hacer este cambio de variable en el que pueda cancelar el término de transporte, necesito esta regla. Al momento de usar esta transformación con estas curvas características, uno llega a este problema abstracto. ¿Se acuerdan que muy al principio, cuando hice tres transformaciones, yo pasé una ecuación con un término de transporte, hice mis cambios de variable y llegó a una ecuación del calor? Bueno, aquí es exactamente lo mismo. La diferencia es que no voy a llegar a una ecuación del calor, voy a llegar a una ecuación abstracta donde L es un operador aleatorio. Y yo creo que hasta aquí le voy a dejar. ¿Okay? Lo demás ya son cuestiones un poquito más técnicas. Tiene que ver con la solución fuerte. Nada más sepan que así como obtuve la solución mild, nosotros también obtuvimos una solución fuerte que es prácticamente igualita. Utilizamos una ecuación backward. Tuvimos ahí dificultades de adaptar ciertos resultados. Resulta que hubo quien más o menos resolvió el mismo problema que nosotros, pero bajo otras hipótesis, bajo otras condiciones de regularidad en los coeficientes. Ellos usan unas cosas que llaman espacios parabólicos. Nosotros tuvimos que adaptar cosas ahí, ¿no? Gracias a cuestiones técnicas, pero al final sí salió. Vuelve a quedar otra vez esta suma de procesos reversos, queda prácticamente la misma fórmula, que es de aquí. Y ya está. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por tu presentación muy interesante. Espero que les haya salido a todos. Queremos también darte Muchísimas gracias. regalo.